Confírmenme nuevamente, ¿pueden ver la pantalla? Todos. Ahí estoy en la página de Mein Deutsch Buch, en la parte de ejercicios de imperativo. Sí, sí la pueden ver. Listo. Entonces les sugiero, eso sí, acá, eso es una dificultad de Meet respecto a Zoom, es que no puedo ver el chat mientras tengo una pantalla. Entonces, les sugiero, eso sí, que pues activen sus micrófonos y hagamos esto un poco más fácil, porque sería muy difícil devolverme para poder estar mirando el chat. Entonces, si pueden activar los micrófonos, sería mucho mejor. Listo, entonces, Imperativ bilden. Bilden Sie informelle, du, ihr und formelle, Sie Imperativ Sätze. Construya el imperativo de forma informal, du, ihr, y formal. Sí. Entonces acá nos dan una acción, ¿cierto? Ir hacia afuera, por ejemplo, nach draußen gehen. Entonces tenemos que construir el imperativo a partir de esa oración. Bueno, disculpen, no puedo mirar acá. Listo, entonces les recuerdo nuevamente, es como más complicado estar revisando el chat, así que les sugiero que si pueden activar los micrófonos, pues lo hagamos acá con estos ejercicios. Entonces vamos al el ejemplo. Die Tür zu machen, cerrar la puerta, mach die Tür zu, mach die Tür zu, con ihr, y con sie, machen sie die Tür zu. Ahora tenemos esta oración, nach draußen gehen, ir hacia afuera. ¿Cómo quedaría con du? ¿Cómo quedaría con du, ese ejercicio, esa parte? Dice nach draußen gehen. ¿Cómo tendríamos que conjugar el verbo gehen en du? En du. ¿Sí? Geh. Solo que. ¿Ge? Sí, ¿me repites, porfa? Geh. Con H. ¿Ge? Muy bien. Exacto. ¿Ge? Es un verbo regular, entonces no habría ningún problema. Ne, ge, nach draußen. Ah, bueno, no sé acá cómo sacamos el set, pongámosle doble S y supongo que nos lo va a corregir el programa, esta página, pero pues bueno, se entiende. Ge nach draußen. Ge nach draußen. Listo. ¿Cómo quedaría con ihr? Get. Exacto, muy bien, con T al final. Get, get nach draußen. Bueno, acá como que no necesitamos el signo de admiración, entonces vamos a ponerle solo punto. Es nach draußen, ¿y cómo sería con esa forma? Pues ya sabemos, es el infinitivo. Entonces, gehen Sie nach draußen. Leise sprechen. Hable un poco más bajo, ¿cierto? Respecto al volumen. Leise sprechen es hablar con un tono más bajo. Entonces, el verbo sprechen, ¿es regular o irregular? Tony. Regular, irregular. Irregular. Pues, ¿cómo lo sabemos?
la forma en la que se conjuga en la segunda y en la tercera persona. Recordemos que no decimos du expresst, sino du sprichst. Entonces es irregular. Por lo tanto, ¿cómo quedaría aquí con la segunda persona del singular? En imperativo. ¿Cómo quedaría? Sprich. Sprich. Sprich, hasta la raíz sería, ¿cierto? Sprich. No, no es uno de los verbos que tiene la excepción, digamos, la regla esta del T, D, M. Entonces sería Sprich. Sprich leise. Sprich leise. Listo. Sprich leise. ¿Cómo sería acá con IA? Es, spread con T. Sí. Sprecht. Sprecht leise. Y al final, pues, más fácil, sprechen Sie leise. Ya voy. Sie leise. Listo. Continuamos entonces. Sprechen Sie leise. Y acá en esta parte, en el 23, la 23, sich an den Tisch setzen. Sentarse a la silla, en la silla, ¿cierto? Perdón, en la mesa, a la mesa, sentarse a la mesa. Tisch, mesa. Sentarse a la mesa. ¿Cómo quedaría entonces? Pues ya sabemos, el verbo debería ir en primer lugar. ¿Cómo se conjugaría ese verbo? Ayer descubrimos que era... ¿Sí? Sets. Exacto, ayer descubrimos que era regular. Entonces, Sí. sets, y como es segunda persona del singular, ¿qué pronombre reflexivo deberíamos utilizar? Mire que acá tenemos el pronombre reflexivo sich, que está en tercera, digamos, aquí no está conjugado. Pero en segunda persona del singular, ¿cómo sería? ¿Qué pronombre reflexivo deberíamos utilizar? Dich, muy bien. Setz dich an den And then Tisch. T. An den Tisch. Tisch. Setz dich an den Tisch. Ah, bueno. Espero que no nos ponga su problema por las mayúsculas. Bueno. ¿Cómo sería con IA? Con la segunda persona del plural. Sets con Z al final. Sí. ¿Con qué, perdón? ¿Con qué dijiste al final? Con T al final, discúlpame. Sets. Sí. Sext. ¿Qué pronombre reflexivo deberíamos utilizar? Aquí ya estamos es en la segunda persona del plural, es decir, ya no deberíamos utilizar dich. ¿Cuál deberíamos utilizar? Euch. Euch. Muy bien. Setzt euch an den Tisch. Setzt euch an den Tisch. Y por último, pues esta sí que es la más fácil de todas, setzen Sie sich an den Tisch. Siéntese usted en la mesa, a la mesa. Setzen Sie sich an den Tisch. Das Geld nehmen, tomar el dinero. Bueno, ayer vimos que nehmen era un verbo demasiado irregular, tan irregular que ni siquiera cumplía la regla de aquellos verbos que terminaban en M, cuya raíz, cuyo tronco terminaba en M, N, D o T, se les añadía una E. Entonces ya sabemos que a este no se le añade la E. Y que es irregular, cambia la E por una I y que la H se pierde.
¿Cómo quedaría entonces segunda persona del singular el verbo nehmen? Nim. Nim. Nimm das Geld. Nimm das Geld. ¿Y cómo quedaría en segunda persona del plural? Neg. Con T al final. Sí, ahí sí se respetaba, bueno, la verdad, creo que sí se respetaba la H. Nehmt. Nehmt das Geld. Igual ahorita vamos a mirar porque lo olvidé. Nehmt das Geld. Entonces, nimm das Geld, segunda persona del singular, nehmt das Geld, segunda persona del plural, y pues en esta no hay ninguna dificultad, el verbo en infinitivo, nehmen Sie das Geld. Listo. Nehmen Sie das Geld. Tome el dinero. Ute einen Tee anbieten. Anbieten significa ofrecer. Entonces, ute ofrece un té, ¿cierto? ¿Cómo sería acá conjugado ese verbo? Anbieten. Primero, anbieten es un Trennbar, es un Trennbare Verben. Es decir, es un verbo que se divide. Trennbares Verben, perdón, en singular. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues ya sabemos, en esos verbos separamos la preposición inicial, an, y el resto del verbo es lo que conjugamos. Es decir, conjugamos primero el verbo bieten. ¿Cómo sería entonces? Bitte, ute, einen Tee an. Sí, aunque es un verbo, ayer nos dimos cuenta que este tipo de verbos, los verbos que se dividen, pues acá, digamos, la regla que les comentaba de cuando el tronco terminaba en T, D, M o N, se le añadía una E, en este caso no aplica. ¿Por qué? Pues porque es un verbo diferente. Entonces acá no hay que añadirle la E. Ponemos bit, ute, perdón, ute no, bit, einen T, ahí ya no tenemos que poner ¿cierto? El sujeto porque pues estamos dando una orden. Bit einen Tee an. O, pues, bueno, sí, acá podría, anbieten significa ofrecer, entonces sí podríamos poner la persona y podría significar algo así como ofrézcale un té a Ute. Entonces, bit, Ute, pero pues también podríamos obviar esa persona. Bit, Ute einen Tee an. ¿Cómo sería en la segunda persona del plural? ¿Cómo sería acá, la segunda persona del plural? ¿Sí me escuchan? ¿Cuál sería ahí la segunda persona del plural? ¿Cómo sería conjugado ese verbo? Bietet. No sé si me están escuchando. Sí, profe, te escuchamos. Sí. Bueno, listo. Acá, bueno, tendríamos que añadir la E o si no sería doble T. Bietet, ute, einen Tee an. Bietet ute einen Tee an. Bueno, acá la verdad no estoy seguro de este uso. Entonces ahorita apenas miremos las respuestas, pues nos va a corregir. A ver cómo se utiliza acá.
Y acá pues no hay problema. Sería bitten, sí, ute, einente an. Bitten sí, ute, einente an. Inviten a ute a un té. O invite a ute a un té. Listo. Vamos con la 26. Nicht so viel arbeiten. No trabajar mucho. Entonces, no trabajes mucho. ¿Cómo sería en la segunda persona del singular? Arbeite. Recordemos, este sí aplica. Es un verbo que termina en T, su raíz, entonces le añadimos la E. Arbeite. Arbeite nicht so viel. Nicht so viel. Arbeite nicht so viel. Bueno, creo que se está uniendo alguien más. Sí. Listo. Luisa se unió. Arbeite nicht so viel. So viel, perdón. ¿Cómo sería la segunda persona del plural? Arbeitet, con T al final. Exacto, exacto. Arbeitet nicht so viel. No trabajen mucho. De manera informal, ¿cierto? Arbeitet nicht so viel. Y acá pues sería muy fácil. Con el sí, digamos, es la forma menos difícil de conjugar el imperativo. Arbeiten Sie nicht so viel. Arbeiten Sie nicht so viel. Listo. Auf mich warten. Esperarme a mí. Entonces, ¿cómo sería? Espéreme. Espérame, perdón. En segunda persona del singular. ¿Cómo conjugaríamos esa expresión, ese verbo? Warten, esperar, segunda persona del singular. Parte con umlaut. ¿Cómo? Parte con ¿Cómo dijo? Perdón. parte con el umlaut. Verte. Sí, es con el umlaut. ¿Estás seguro? No, no sé. No, a mí me parece que es sin el No, umlaut. no. Es sin un lot. Es sin el umlaut. Sí, exacto, este no es irregular. Warte mich auf, ¿cierto? Aufwarten. Es un tren vale verbo también. Warte mich auf. Bueno, ahora sí me escuchan, qué pena. No sé si están ahí, se cayó el internet. No sé si todavía me puedan escuchar. Sí, profe, ¿Sí? estamos acá. Bueno, listo. Se fue un momentico el internet, pero regresó de una. Entonces, warte mich auf. Les preguntaba cómo se conjugaba eso en segunda persona del plural. Wartet. Exacto, con la T al final. Wartet mich auf. Ahí no cambiamos el pronombre reflexivo. ¿Por qué? Pues porque se está siempre, en todos los casos, me va a referir a mí mismo.
wartet mich auf. ¿Y cómo sería acá? Pues más fácil todavía. Ya lo sabemos. Sí, no hay problemas. Warten Sie mich auf. Sie mich auf. Bueno, esperemos que no nos corrijan esto por el uso de mayúsculas. Bueno, o por los puntos. Das Buch lesen, leer el libro. ¿Cómo sería? Lesen, sabemos. Bueno, les pregunto, ¿es un verbo regular o irregular? Irregular. Es irregular. ¿Cómo sería entonces ese ahí en segunda persona? Lies. Ese Lies verbo. das Buch. Lies, exacto. Lies das Buch. Lee el libro. Segunda persona del plural. Lest das Buch. Exacto. Lest das Buch. Pues acá recordemos, cuando son irregulares, en estos que cambian una vocal por otra o una vocal por, se le añade otra, como en el caso de lesen, que se le añade, en vez de poner solo la E, se le añade una I. Ese tipo de verbos, cuando son irregulares, solamente se modifican en la segunda y tercera persona del singular. El resto queda igual. Les das Buch. Listo, muy bien. Y acá, pues, lesen Sie das Buch. Morgen nach Köln fahren. Conducir mañana hacia Köln, hacia Colonia. ¿Cómo sería en segunda persona del singular? Bueno, ayer fue muy raro porque fahren le pusimos el umlaut y nos lo corrigió y nos dijo que era sin umlaut. Entonces vamos a verificar de una vez el verbo fahren, si es irregular o regular. Esta es la página que les recomiendo para conjugar. Se llama reverso conjugación. Ustedes ponen la banderita en alemán y ponen el verbo. Entonces pongamos el verbo fahren y cerciorémonos de una vez. Entonces el verbo fahren, miren que aquí en presente es irregular. Cambia la A por una umlaut. No sé por qué nos corrigió ayer algo que habíamos hecho bien. Miremos acá la forma del imperativo. Bueno, resulta que el imperativo, aunque eso cambie, pues es raro. Mire que sí, no cambia. Entonces acá hay una excepción. Pues ahora entonces conocemos que fahren es una excepción a eso. Y no lleva el umlaut en imperativo, pero en presente sí lo lleva cuando conjugamos la segunda y la tercera persona del singular. Es una cosa rara acá, pero entonces ya sabemos que el verbo fahren se comporta en imperativo como si fuera regular, aunque en realidad es un verbo irregular. Entonces acá no le añadimos el umlaut, simplemente decimos far. Far, morgen, nach, Köln. Far morgen nach Köln. Conduce mañana hacia Köln, hacia Colonia. ¿Cómo quedaría en la segunda persona del plural? Fahrt. Exacto. Fahrt morgen nach Köln. Fahrt morgen nach Köln. Y acá, pues entonces sería fahren, sí, fahren, sí, morgen nach Köln. Köln, la colonia. Y el último de este ejercicio, sich schlafen legen, ya ser dormido. Es reflexivo, entonces tenemos que utilizar el pronombre reflexivo. ¿Cómo sería entonces ahí el verbo schlafen? ¿Ese verbo es regular o irregular? La verdad, no recuerdo. Entonces,
utilicemos esta herramienta y descubrámoslo nuevamente. Schlafen. Es irregular. Miren el umlaut acá. Entonces, vamos a conjugarlo. Esperemos que este tampoco sea una excepción como fahren. Cerciorémonos de una vez. El imperativo. Imperativ. Ah, bueno. Resulta que este, al igual que fahren, también es una excepción. Entonces no tenemos que ponerle el umlaut. Uy, perdón. Acá. Schlafen. Entonces, ya que sabemos eso, sería Schlaf. ¿Qué pronombre reflexivo utilizamos? Dich, Exacto. Schlaf, dich. Ah, bueno, qué pena con ustedes. Acá tenemos dos verbos, schlafen y legen. Entonces, ya ser dormido. Entonces, aquí hay un error. Tenemos que conjugar, es el verbo legen. El verbo legen, vamos a confirmar si es un verbo irregular. Creo que sí. No, es regular. Entonces acá sería conjugar el verbo legen en lugar del verbo schlafen. Entonces sería, igual ahorita nos va a confirmar porque la verdad en este caso no sé cuál de los dos verbos deberíamos conjugar. Según como creo sería así, leg dich schlafen. Leg dich schlafen. Acá, siguiendo digamos esta estructura que ya vamos a confirmar si es la correcta o no, ¿cómo sería? Ya sabemos que legen es un verbo regular. Entonces, ¿cómo sería conjugado? Ahí, en la segunda persona del plural. Legt. Exacto. Legt ich, perdón. ¿Qué pronombre debemos utilizar? Aquí ya estamos en la segunda persona del plural. Ahí nos toca cambiar el pronombre. Euch, Euch. Euch. Legt euch schlafen. Legt euch schlafen. Ah, bueno, aquí faltó el punto. Acá también. Legt euch schlafen. Y acá, si es esta estructura, que creo que es esta, pero ya vamos a confirmar, sería legen Sie sich schlafen. Schlafen. Bueno, vamos a mirar a ver qué tal nos fue en este ejercicio. Esperemos que no tan mal. Uy, nos quedó todo mal. ¿Por qué? Yo creo que fueron por las mayúsculas. Pero vamos a mirar por qué fue todo mal. Qué horror. Ah, sí, fueron por las mayúsculas. Y acá sí nos quedó bien. Miren que era Leg dich schlafen, era como les decía. Acá, digamos, funciona dos cosas. Esta oración, primero, una conjugación en imperativo y en el resto, como si fuera una oración principal. Es decir, el segundo verbo al final. Tenemos que respetar esa estructura. Entonces, la primera, digamos, el primer verbo lo conjugamos en imperativo y el segundo en infinitivo al final. La dificultad radica en saber cuál de los dos verbos deberíamos conjugar. Entonces, acá, yacer, dormido. Mm, ahí sí
esta expresión sería como, como duérmase, algo así. Es una expresión muy rara, pero en el caso de que hayan dos verbos, digamos que lo difícil sería saber cuál de los dos sería el que tendríamos que conjugar. Por lo general es el que está aquí al final, en expresiones como esta, pero no siempre pues digamos que vamos a tener una expresión base para luego hacer el imperativo. Por lo general vamos a hacerlo sin tener en cuenta esto. Entonces, ahí vamos a tener la dificultad y tendremos que saber cuál de los dos conjugamos. Sería más bien como, digamos, aprendiendo con el contexto. Y bueno, Sprichleisa, bueno, nos quedó bien. Acá nos quedó mal pues por el umlaut y bueno, nos corrigieron el, el uso de las mayúsculas, pero pues nos quedaron todas bien. No sé si alcanzan a ver alguna que... Profe, ¿puede subir para ver las primeras, por fin? Disculpen, mi internet se fue nuevamente. Ya me vuelvo a, a presentar la pantalla. Mm. Ahora sí que díganme, ¿sí pueden ver la pantalla? ¿Sí me escuchan? Ya, Listo. Entonces, bueno, aquí en el imperativo nos fue bien. Lo que les decía, aquí se presenta una dificultad y es que saber cuál de los dos verbos conjugar es un poco difícil. Por lo general, por ejemplo, en esta estructura, pues era aquí el último. Pero pues obviamente cuando lo vayamos a hacer, pues no vamos a tener siempre una estructura base sobre la cual luego hacer el imperativo. Entonces, pues simplemente el contexto nos va dando como, por decirlo así, como una intuición para saber cómo hacerlo. Listo. Ahora vamos entonces a hacer ejercicios mire, no sé si notan, ya estamos viendo temas de nivel A2. Perfecto, que se los enseñé muy pronto, pero pues creo que ustedes tienen muy buen nivel, entonces pues podíamos hacerlo de una vez. Eh, el perfecto hace parte del nivel A2. Entonces creo que ustedes ya están a punto de tener el nivel A2, un poco más, algunos. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio y leemos el poema de hoy. Entonces, perfect Formen einsetzen. Organice la forma perfecta. Pues obviamente en términos del tiempo. Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Perfektformen folgender Verben. Ubique, complemente las frases con eh, los siguientes verbos en la forma adecuada del perfecto. Entonces acá tenemos unos verbos y debemos ubicarlos. Pues primero, obviamente en el perfecto, recordemos que necesitamos para el perfecto un verbo auxiliar. ¿Cuál verbo puede ser el verbo auxiliar? Solamente dos. El verbo haben y el verbo sein. El verbo tener o el verbo ser.
son los que nos sirven como verbos auxiliares. Y el participes by. Entonces acá vamos, si no nos acordamos, pues vamos a utilizar el conjugador para ver cómo es el participes by con estos verbos. Entonces tenemos los verbos anrufen, llamar. Este primero, anrufen, llamar. Bueno, y algunos verbos no debemos ubicarlos. Entonces aquí hay más verbos de los que aparecen acá. Acá, perdón. Entonces el verbo anrufen. El verbo anrufen es llamar. Es un trennbares verben. Un verbo, trennbares verb, perdón, en singular. Trennbares verben en plural. Anrufen, llamar. Aufräumen, organizar, ordenar un cuarto, por ejemplo. Ausmachen, apagar, resolver, arreglar algo. Arbeiten, trabajar. Besuchen, visitar. Essen, comer. Fahren, conducir. Fernsehen es como televisar, ver televisión. Frieren es helarse. Tener frío, ¿cierto? Congelarse. Frieren. Kommen, llegar, venir. Schreiben, escribir. Setzen, sentarse. Telefonieren, llamar por teléfono, ¿cierto? Telefonear, no sé si existe en español. Trinken, tomar. Verlieren, perder. Y werfen significa echar, lanzar, arrojar algo. Entonces tenemos la primera oración. Die kleine Heike, la pequeña Heike. Luego, pues el resto de la oración sería ayer con su hermana hacia Dülmen. ¿Qué verbo creen ustedes que deberíamos utilizar en esta forma del perfecto? Ist. ¿Cuál, perdón? El verbo sein, pues conjugado con ella, es ist. Bueno, no, pero recuerden, antes de poner el verbo auxiliar, tenemos que reconocer el participio, ¿cierto? El participes by. Es decir, ¿cuál de estos verbos debería ir acá? Y ya luego miramos el verbo auxiliar. Entonces, ¿Comen? ¿sí me entienden? Fahren, Exacto, fahren nach. Creo que gefährt. es fahren, tiene más sentido. También, ¿cuál era el otro que decían ustedes? Comen. Puede ser conducieron o llegaron. La verdad, parece que cualquiera de los dos podría ser adecuado. Pues la pequeña Heike llegó ayer con su hermana. No, porque no podrían decir, no estaría esta preposición. Hacia Dülmen. No, uno no diría como, la pequeña Heike llegó ayer con su hermana hacia Dülmen. Ese nach indica una dirección. Entonces, sí, tiene más sentido el verbo fahren que el verbo comen. Y el verbo fahren, ahí con ¿qué verbo auxiliar deberíamos utilizar? ¿Haben o sein? Sein. Porque indica un cambio de situación, ¿cierto? Como un desplazamiento, por lo general es con el verbo sein. Entonces, acá, ¿y cómo sería conjugado acá el verbo sein en esta oración? Ist. Ist, sí, claro. Ist, tercera persona del singular. Die kleine Heike ist gestern mit ihrer Schwester nach Dülmen gefahren. Bueno, vamos a mirar cómo es el participes by de fahren. No sé si es gefährt o gefahren. Creo que es gefahren. Acá nos aparecen todos los tiempos, es una maravilla. Entonces es gefahren. Y nos indica, bueno, acá, menos mal habíamos visto el verbo auxiliar antes, porque pues acá ya nos dice con el verbo auxiliar. Entonces, gefahren. Ist gestern mit ihrer Schwester nach Dülmen gefahren. Muy bien. Listo. Luego tenemos la segunda oración. Am Wochenende, el fin de semana, wir unsere Freunde in Bielefeld. Nosotros a nuestros amigos en Bielefeld. ¿Cuál creen ustedes que podría ir ahí? Antes del verbo auxiliar, obviamente tenemos que descubrir cuál sería el participes by aquí adecuado a esa oración. Entonces repito, am Wochenende, el fin de semana, wir unsere Freunde in Bielefeld.
a nuestros amigos en Bielefeld. ¿Qué creen ustedes? ¿Llamamos? ¿El fin de semana llamamos? Anrufen. Podría ser. Organizamos, no tiene sentido. Ausmachen, tampoco. Arbeiten, menos. Besuchen, podría tener sentido. Podría ser, llamamos a nuestros amigos o visitamos a nuestros amigos. Mire que cualquiera de los dos tiene sentido. Llegamos a nuestros amigos, tampoco tiene sentido. Telefonieren, pues también podría tener sentido, aunque esto se utiliza más como en ámbitos empresariales, de secretaria, ¿cierto? Entonces tiene más sentido anrufen que telefonieren. Verlieren, perdimos a nuestros amigos en Bielefeld, pues también, pero parece tener más sentido las otras dos. O sea que acá, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Anrufen o besuchen, visitar o llamar. Creo que como da la posibilidad de cualquiera de las dos, dejemos esa ahí y continuemos con esta, a ver si de pronto alguna de estas utiliza una de esas dos. Y entonces por descarte nos quedaría la otra. Der Tischler, el carpintero. Tischler es carpintero. Der Tischler, letzten Monat insgesamt 100, sí, disculpen, 166 Stunden, 166 horas. Letzten Monat insgesamt 166 Stunden. Insgesamt, discúlpenme, ya les voy a decir qué significa insgesamt, no me acuerdo. En general. En general, muchas gracias. Insgesamt, entonces en el último mes, en general, 166 horas. Letzten Monat, insgesamt 166 Stunden. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Pues ahí parece ser una muy clara. Díganme a ver si ustedes ya vieron. Arbeiten. Arbeiten, claro. Trabajó en general en el último mes 166 horas. 166, 166, disculpen, me enredé ahí. 166, ya listo. Entonces, ¿y con qué verbo auxiliar lo tendríamos? Con haben. Con haben, muy bien. Y entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería conjugado en tercera persona del singular? Hat. Hat, muy bien. Der Tischler hat letzten Monat insgesamt 166 Stunden. Y gearbeitet. Bueno, miremos nuevamente para no equivocarnos. Arbeiten. Y acá en el gearbeitet. Gearbeitet. Listo. Gearbeitet. Gearbeitet. Der Tischler hat letzten Monat insgesamt 166 Stunden gearbeitet. El artesano ha trabajado el último mes 166 horas en general. Unsere Mannschaft, nuestro equipo, schon wieder ihr Heimspiel. Perdió otra vez. Perdón. No, aquí ya me equivoqué, ya les di la respuesta. No, acá dice otra vez su partido en casa. Sí, otra vez su partido en casa. Heimspiel es como su partido de local. Heimspiel es como el juego de local. Entonces, nuestro equipo, otra vez, su juego de local. ¿Cuál verbo? Ya les di la respuesta, pero piensen a ver si tal vez haya otro verbo que coincida con esta oración. Ay, yo soy muy tonto, ¿cómo les voy a dar la respuesta? Verlieren. Sí, pues ya se las di, cierto. Listo. Verlieren. Perdieron.
Entonces conjugamos el verbo verlieren. Verloren es el participio, es by, verloren. Verloren. Entonces, ¿con cuál verbo auxiliar conjugaríamos eso? ¿Con sein o con haben? Con haben. Sí. Unsere Mannschaft, nuestro equipo. ¿Qué persona utilizamos ahí? ¿Cómo lo conjugamos? Haben. Haben no, hat. Nuestro equipo, el equipo, ¿cierto? Tercera persona del singular. El equipo, nuestro equipo, ¿cierto? Unsere Mannschaft hat schon wieder ihr Heimspiel verloren. Nuestro equipo ha perdido nuevamente su partido de local. Mein Chef, mi jefe, mich heute Morgen schon um 5:30 Uhr, a mí hoy en la mañana a las 5 de la mañana. ¿Qué podríamos utilizar ahí? Anrufen. Anrufen podría ser, yo la verdad creo que tendría más sentido telefonieren. Ese verbo telefonieren es más usual para cuestiones laborales. Anrufen es como para llamar a cualquier persona, pero en cuestiones laborales, llamadas de trabajo, se utiliza más el verbo telefonieren. También se puede decir anrufen, ¿cierto? No hay problema, pero yo creo que acá estarían preguntando por telefonieren. Pues vamos a arriesgarnos. Yo creo con telefonieren. Conjugar telefonieren es telefoniert. El participio es by. Telefoniert. Entonces, telefoniert. ¿Y con qué verbo auxiliar? Hat. Hat. Exacto. Hat. Haben. Mein Chef hat mich heute Morgen schon um 5:30 Uhr telefoniert. Mi jefe me ha llamado esta mañana a las 5 de la mañana. A las 5:30, perdón. En España, wir fast jeden Tag paella. Nosotros casi todos los días paella. Pues ahí es muy fácil, ¿cierto? ¿Qué verbo es el único que podría coincidir ahí? Essen. Essen. Están, essen, claro. Y el, gegessen. Gegessen, gegessen. Ese es el participio, es by. ¿Con qué verbo auxiliar? Haben. Exacto. Verbo haben, primera persona del plural. Wir. In Spanien haben wir fast jeden Tag paella gegessen. En España hemos comido casi todos los días, casi cada día, perdón, paella. Uy, disculpen, esta palabra nevenan, no sé qué significa, ya les digo qué significa nevenan. Es como la preposición al lado. O sea, neven, an. Pero ahí está, bueno, no sé si nevenan. Sí, son dos preposiciones, el neven y el an, pero no sé si juntas cubren otro sentido. Pero ya les digo para no equivocarnos. Neven an. Neven an al lado, sí. Gracias, pues sí, era como lo evidente, pero pues a veces esas combinaciones de palabras dan otros sentidos. Nuestro Ewald, bueno, y esto no sé, Trude, no sé si es un nombre o también es otra palabra, qué pena con ustedes, ya les digo, creo que es un nombre.
Sí, pues acá en el diccionario no me aparece, entonces supongo que debe ser un nombre. A veces esto es muy común que ellos a sus nombres les antepongan un artículo, pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, alguien llama a alguien y alguien podría responder como Ich bin hier der Andrés. Aquí está el Andrés, por ejemplo. Eso sonaría muy raro para nosotros, pero perdón, sí, ahí sería, sí, o sea, es común que utilicen ese artículo. Entonces, nuestro Ewald y a Trude al lado una carta de amor, ¿cierto? Eso sería Trude al lado una carta de amor. ¿Cuál sería el verbo que creen que podríamos utilizar? Creo que solamente uno podría servir. Schreiben. Schreiben, Schreiben. schreiben, schreiben, escribir. Entonces, ¿qué verbo auxiliar utilizaríamos? Hat. Haben. Haben. Entonces, unser Elbert, él, entonces hat Gertrude von Nebenan einen Liebesbrief geschrieben. Schreiben. Schreiben. Voy a mirar a ver, porque no sé si es geschrieben o geschrieben. El participio es by. Entonces ya confirmamos. Schreiben. Geschrieben es el participio es by. Geschrieben. El participio de schreiben es geschrieben. Vamos entonces a conjugar. Geschrieben. Geschrieben. Unser Ewald hat der Trude von nebenan einen Liebesbrief geschrieben. Listo. Auf der Party, en la fiesta, die Gäste 15 Fässer Bier. ¿Cómo es que es Fässer? Es como, espere que, barriles, esa palabra que había olvidado, barriles. Entonces, en la fiesta, los invitados, 15 barriles de cerveza. Die Gäste 15 Fässer Bier. ¿Cuál verbo creen ustedes que podría ir bien ahí? Trinken. Sí, exacto, trinken. Pues 15 barriles es para que fuera saufen, ¿cierto? Que es el verbo de como embriagarse. Pero pues acá no está, entonces sí, trinken. Getrinken. Creo que es getrinkt, pero vamos a mirar. No me acuerdo. Getrunken. Getrunken, exacto, getrunken. Ese, muy bien, getrunken. Getrunken. Y el verbo auxiliar acá, ¿cómo sería? Haben. Exacto, porque es die Gäste, ellos. Of the party haben die Gäste 15 Fässer Bier getrunken. En la fiesta, los invitados han tomado 15. Ay, ¿cuál fue? ¿Cómo es que se llama? Se me olvida en español el nombre. Toneles, barriles de cerveza. Un wie viel Uhr? ¿A qué hora? Du gestern eigentlich nach Hause? ¿Llegaste ciertamente ayer a la casa? Nuevamente nuevamente les dije el verbo. Ay, qué tonto. Bueno, pero sí, ahí creo que solamente cabría el verbo comen. O digan ustedes a ver si ven otro verbo que podría servir. Yo creo que no. Yo creo que es el verbo comen. Vamos a utilizarlo. El verbo comen, creo que es que kommt, es que comen. Sí, es que comen el participio. Que comen, sí. Que comen. Y acá, ¿cómo sería la conjugación del verbo? Hast. Exacto. Wie viel Uhr hast du gestern eigentlich nach Hause gekommen? ¿A qué hora ciertamente llegaste ayer a casa?
Listo. Y el último, ver quién, den schon wieder das Licht. Entonces, otra vez la luz. ¿Quién? Entonces, otra vez la luz. ¿Cuál verbo creen ustedes que podría servir ahí? ¿Sí? ¿No saben? Les repito, hay un verbo acá, no sé si recuerdan este, ausmachen. ¿Recuerdan qué les dije que significaba? Apagar. Sí, tiene varias acepciones. Apagar, resolver o arreglar algo. O acordar algo también puede utilizarse. Entonces, ausmachen, pues aquí funciona. Apagar la luz, ¿cierto? Entonces, primero, el verbo auxiliar. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo sería el verbo auxiliar acá? Creo que es el verbo sein. Podría ser. Bueno, la verdad no sé. Podemos mirarlo acá a ver. Creo, sí, porque indica un cambio de estado y esa es una de las características del verbo sein. Aquí, pues, se apaga la luz. Entonces creo que tiene mucho sentido que sea con el verbo sein. Pero pues ya vamos a revisar. Wer ist denn schon wieder das Licht? Y miremos cómo se conjuga el verbo ausmachen. Creo que es ausgemacht. Ausmachen. Creería que en Participes by debería ser ausgemacht. Exacto, ausgemacht. Ausgemacht. Esto no sé si lo recuerdan. En los trennbare Verben, los verbos que se dividen, el participio, entonces tenemos primero la primera parte del verbo, el prefijo, que por lo general es una preposición, después el ge, y después, digamos, el verbo conjugado, como sea el caso. Ausgemacht, en este caso. Wer ist denn schon wieder das Licht ausgemacht? Y nos falta solamente esta oración. ¿Qué puede ser? Anrufen o puede ser besuchen. No sé, podríamos arriesgarnos. Igual cualquiera de las dos sirve. Tiene sentido. Pongamos que sea besuchen. Entonces digamos que esa, ¿con qué verbo auxiliar lo haríamos? Hein. Exacto. Haben. Am Wochenende haben wir unsere Freunde in Bielefeld. Creo que el Participes by es besucht, pero no recuerdo, entonces miremos a ver. Besuchen. Creo que es besucht, que al final. Exacto, besucht. Bueno, vamos a mirar qué nos quedó mal, qué nos quedó bien. Telefoniat acá no era. Entonces supongo que si era anrufen. Bueno, igual esta, como les dije, también funciona también como en ámbitos laborales. Yo lo pensé porque decía mi jefe, pero entonces aquí utilizaron el verbo anrufen. Angerufen. Y, bueno, acá nos equivocamos. Bueno, claro, ¿cómo nos íbamos a equivocar? El verbo comen siempre es un verbo que va a acompañar, cuando se conjuga en perfecto, debemos utilizar el verbo sein. Eso lo olvidé. Y acá no era con el verbo auxiliar sein, sino con el verbo haben. Listo. Ya sabemos entonces que, aunque aquí haya un cambio de estado, con el verbo ausmachen, perdón, utilizamos el verbo haben. Listo. Bueno, ya son las 9:11. No nos quedó tiempo para leer el poema. Pues para que ustedes participaran, igual se los quiero leer.
Entonces, mañana bueno, mañana les recuerdo, para quienes no alcanzaron a escuchar esto, vamos a ver un tema nuevo. No vamos a practicar ejercicio, sino que vamos a ver un tema nuevo, y el tema nuevo que vamos a ver es el futuro. Entonces, mañana vamos a ver eso. Y seguramente nos va a quedar tiempo, entonces podremos practicar un poco más de fonética. Les voy a leer entonces el poema. Aus der Bestrand. Es largo. Frühstück, Herr Ober, die Staukate bitte. Sie hocken im Modder wie komische Vögel, die Krallen abwärts gerichtet. Plastikbeutel als Spatze, behende Köpfe, Muschelsuche. In la Tranche zur Meer, einsame lüsterne Arbeit, der Dichter für eine rohe Mahlzeit bastelt das Ende der Geschichte in diesem alltäglichen Schlich, wo oben unten ist und dort leben, und benutzte die Zeit, darüber nachzudenken, wie paradox es ist, dass uns Stöße Genuss bereiten, ein Stochen im Leib dankbar aufgenommen. Im Gesicht einer Frau liest öffnen sich, was sich öffnen lässt. Mund und Auge, mehr liest im Gesicht einer Frau. Siedendes Wasser, sie schlürfen die Muscheln, eine Nacht nach der anderen, betäubt mit Zitronen. Und ich hoffte wieder, mich der Dinge, die mich treffen, ein Erwälter würdig zu zeigen. Ein Mittag ohne Adresse, bin flüchtig süchtig, nach Sonne streunst du, aus dieser Schlucht Politik, dem Leben wiedergegeben in die blühende Steppe. Hättest du dir das und von wem träumen lassen? Eine Bandrein umhängig, deine Seele von den Säulen, spürst du das Spiegelgleichgewicht der Landmassen auf dem pulsierenden Erkern? Themenwechsel, der Kannibalismus unter Galaxien. Du kannst sagen, du bist dabei, die Plattentektonik der Geschichte, gleichsam ein Auffahrunfall. Und der Superkontinent Pangaea erhebt sich, Coca-Cola aus dem Weltmeer. Jetzt hast du alles, was du nicht brauchst. Auf mir auf, 60 Mal. Der Wechsel der Jahrzeiten, dreimal der Wechsel der Zeitalter. Darunter machst du es nicht. Nimm die Dinge, bis sie nicht länger sind, mit kalter Achtung, kein Passant, en Passant. Es larguísimo, pero pensé que nos iba a quedar mucho tiempo y que lo íbamos a leer todos los de la clase. Entonces, desayuno. Mozo, la carta de embotellamiento, por favor. Están agachados, en el lodo, como pájaros cómicos, las garras dirigidas hacia abajo, bolsas de plástico como papadas, negras que flotan, buscadores de mariscos en la tranche sur mer. Trabajo solitario y lujurioso, el poeta, para una comida cruda, que cuenta el final de la historia, en este barrio cotidiano que está abajo, arriba y muerte vida. Y usó el tiempo para reflexionar. Qué paradójico es prepararnos para el disfrute de los empujones, comer sin apetito en el cuerpo, gratificación asimilada. En el rostro de una mujer, él lee y se abre eso que se deja abrir, labios y ojos. Es más, él lee en la cara de una mujer, agua en ebullición, come los mariscos, noche tras noche, rociados con limón, y una vez más tuve la esperanza de mostrarme las cosas que me encuentran digno de ser elegido. Un mediodía sin domicilio, viento fugitivo, adicto al sol, te vas de este trago político, devuelto a la vida, en las estepas florecidas. Lo hubiera soñado, ¿y de quién alguna vez? Una bat migratoria, tu alma, independiente de los surtidores de nafta, de gasolina, percibís el equilibrio de los agrimensores en las piletas mineras sobre el núcleo terrestre pulsante. Cambio de tema, el canibalismo entre galaxias, puedes decirlo, estás en eso. Las placas tectónicas de la historia, como quien dice un accidente trasero, y el supercontinente, Pangea se levanta, Coca-Cola desde el mar del mundo. Ahora tenés todo, eso que no necesitas, respira. 60 veces el cambio de estaciones del año, 3 veces el cambio de época, entre tanto no haces nada.
toma las cosas, cuánto tiempo hace que no están con atención fría, ningún transeúnte en pasante. Un poema rarísimo, muy desordenado, pero creo que era la idea. Y bueno, la idea era simplemente practicar mucho más fonética. Ah, disculpen por lo largo. Y no sé si tengan preguntas, algún comentario. Y pues listo, gracias por esperarme. Algunos se perdieron al principio, espero que mañana no, pues fue una cosa que se nos salió de las manos el hecho de que la reunión hoy fuera por Meet. Eso me enteré yo hace una hora, entonces pues tampoco pude avisarles con tiempo, pues una hora antes de la clase. Y pues bueno, hasta luego, bis morgen. Ah, bueno, pasa una cosa con Meet, y es que ahora para poder pausar la grabación, tengo que, ¿qué? Tienen que salirse todos de la sala para poder pausar la grabación. Entonces, por favor, sálganse para poder pausar la grabación. Y auf Wiedersehen.